Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta que aquel maestro de la ley le presentó a Jesús. Primero le reconoce como maestro y después le pregunta qué ha de hacer para heredar la vida eterna. Hermanos, la vida eterna es algo que no nos pertenece, es algo que heredamos. Y como lo heredamos, entonces significa que lo recibimos, porque hay alguien que nos lo da. Os lo digo porque se nos ha colado mucho la conciencia esta de que a lo mejor tenemos ya como mucha seguridad de que todos van a ir al cielo. Y no es verdad. Es posible, Dios lo quiere. Pero no es correcta la visión y la conciencia de todos vamos a ir al cielo. No, Dios te lo tiene que dar. Y si Dios te lo tiene que dar, tú, yo y cada uno de nosotros ha de recibir lo que Dios le da. Es el dinamismo del don. Cuando tú haces un regalo, tú sales de ti mismo para entregar un regalo y esperas que la persona a la que tú le regalas reciba el regalo. Es fundamental porque Dios espera que nosotros acojamos lo que Él quiere darnos. Y en ese acoger implica salir de uno mismo para hacer algo. Porque la acogida implica siempre una correspondencia. Entonces, ¿en qué consiste la correspondencia? ¿En qué consiste acoger la vida que Dios me quiere dar? ¿Qué está escrito en la ley? Respondió Jesús cuando le dice al maestro de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Tú que eres maestro de la ley, ¿qué lees en ella? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. No hay otro camino, hermanos. El camino para acoger la vida que Dios me quiere dar es recibirla tal y como Dios me la da. ¿En qué ha consistido la vida de Dios? En amar. Y para nosotros no hay otro camino más que amar. Entonces, no se trata de llegar a entender cuántas cosas hay que hacer en la vida. Hay que hacer una, que es amar. Y todas las demás, están en función de esa única cosa que hay que hacer, que es amar, que da sentido a todo lo que vivo y a todo lo que hago. Fijaros, el maestro de la ley, queriendo justificarse, fijaos cómo nos ilumina la palabra de Dios, que yo creo que nosotros, por lo menos yo, somos especialistas a veces en justificarnos. Parece que necesitamos justificarnos y perdemos de vista que es Dios el que nos justifica. Bueno, pues aquel queriendo justificarse le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque decía que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor cuenta la parábola del buen samaritano que hemos escuchado 1000 veces y nos la sabemos de memoria. ¿Quién es mi prójimo? Y fijaos, hay una cosa que es interesantísima en la parábola del buen samaritano, y es que cuando la parábola termina, Jesús dice, ¿cuál de estos tres, el sacerdote que pasó de largo, dio un rodeo, pasó de largo, el levita que hizo lo mismo, él lo vio, dio un rodeo, pasó de largo, y luego el buen samaritano, ¿no? Y dice Jesús, ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y esto es fundamental y clave para nosotros, porque la cuestión del prójimo no está en que tú entiendas que tu prójimo es el que tienes a tu lado, a tu izquierda o a tu derecha. Es que entiendas que tu prójimo no es el que está detrás de ti o delante de ti. Que tu prójimo no es tu marido o tu mujer, ni tus hijos o tus padres, ni tu hermana o tu superiora, sino que el prójimo eres tú. Porque Jesús dice, ¿quién de estos tres ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Es clave, hermanos, entender
que no se trata de quién es mi prójimo, sino de que yo estoy llamado a ser prójimo de todo semejante. Porque es el camino, el mismo camino que ha hecho Dios con nosotros. Dios, en su Hijo Jesucristo, se ha hecho prójimo nuestro. De manera que nosotros, en el amor de un hombre, hemos descubierto el amor de Dios. Que amando a un hombre concreto, Jesús de Nazaret, amamos a Dios. Que ese hombre no ha pasado de largo dando un rodeo, sino que se ha detenido compadecido. Y compadecer, la compasión, no es que le hayamos dado pena a Dios, no es que le hayamos dado lástima a Dios, sino que compadecer es que Dios ha querido padecer conmigo. No ha pasado de largo, me ha recogido, ha cargado mis culpas, mis heridas, mis enfermedades, se ha entregado por mí, ha sufrido lo que sufro yo. Sin esta perspectiva, hermanos, caemos en pensar que la vida cristiana es hacer cosas buenas. Es que no se trata de hacer cosas buenas, que habrá que hacerlas. Y estamos hartos de ver que hay que hacer cosas buenas y dejamos de hacer la única que hay que hacer, que es amar. Y el que ama sufre, porque sufre amando. Solo el amor puede iluminar completamente aquello que el Señor nos está pidiendo. Y el amor a Él en el primer lugar. Porque no es posible, hermanos, no es posible convertirnos en prójimo de los demás si no es mirando primero a aquel que se ha convertido en prójimo nuestro. Porque nos cuesta muchísimo salir de nosotros mismos, salir de nuestra comodidad, renunciar a como yo quiero que sean las cosas y hacer lo único que Dios me pide, que es amar. Y si no lo vivimos, al final pensamos que es muy difícil cumplir los mandamientos, ¿verdad? Nos hablaba el libro del Deuteronomio, cumple los mandatos que yo te revelo. No pienses que están más allá del cielo como para decir quién va a subir al cielo y nos va a enseñar. No pienses que están más allá del mar, quién va a atravesar el mar para... No, está cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Lo que el Señor te pide en tu corazón y en tu boca para que lo cumplas. Entonces, hermanos, nos tenemos que creer la palabra de Dios. Hay que dar fe a la palabra de Dios. Hay que entender que el Señor, porque quiere, porque es generoso, me da una gracia para que yo pueda vivir aquello que Él me pide. Pero es que hay que creerlo, hay que fiarse. Si no, no acogemos el don que Dios me da. Y esto exige poner en primer lugar a aquel que me da el don, para que entendamos que amar no es algo que nace solo de mí, porque lo que nace de mí es limitado, lo experimentamos y nos frustramos y nos topamos con la realidad de nuestra debilidad y nuestra miseria, porque no somos capaces de amar de una forma completa y verdadera. Nuestro amor es limitado. Y como es limitado, nuestro amor encuentra siempre un límite que surge de la propia fragilidad humana. Y entonces o juzgo, o me quejo, o murmuro, o no soy capaz, o tengo amor propio, y entonces necesito entender que hay un don que se me da para que yo no ame con mis propias fuerzas, sino que me apoye en el amor mismo de Dios que yo recibo. Por eso no nace el amor de mí, nace de un don que recibo. Hay que recibirlo, es que hay que recibirlo. Claro, entonces nos tenemos que plantear con qué frecuencia recibimos el don del amor de Dios. Y por eso Cristo debe ser siempre el primero en nuestra vida. Nos lo ha dicho el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses. Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Es que no somos más que Dios nosotros. Dios está primero.
Porque todo fue creado por Él y para Él. También nosotros, hermanos, estamos hechos para Dios. No estamos hechos para este mundo. No estamos hechos para las cosas de este mundo. Que sí, que Dios nos ha puesto en este mundo para vivir una vida apasionante, pero nuestra vida y nuestro corazón no están en este mundo. Porque no estamos hechos para este mundo. Estamos hechos para Dios. Y por eso tenemos en el corazón un deseo infinito de amor, un deseo inalcanzable de plenitud, porque Dios ha querido que en Cristo resida toda la plenitud, solo Él me la puede dar. Todavía vamos a buscar que este mundo nos pueda hacer felices cuando no puede hacerlo, porque solo Dios lo hace. Él es el primero. Y por eso nuestra máxima prioridad siempre será amar a Cristo. Y mientras nuestra máxima prioridad no sea amar a Cristo, recibiendo de Él el amor que nos tiene, no seremos capaces de vivir la fe. Y entonces no tienes fe. Y a veces pensamos que tenemos fe. Y a lo mejor hay que redescubrir que no tenemos tanta fe como nos gustaría tener. Porque no terminamos de amar, de confiar en Dios, de salir de nosotros mismos para recibir lo que Dios me da, que debe iluminar, dar forma y dar sentido a todas y a cada una de las cosas que yo vivo. Pero lo importante, en la vida nos pasan muchas cosas. Tienen su importancia, pero lo importante no son las cosas que pasan. Unas son más importantes y otras lo son menos. Lo importante no son las cosas que pasan. Lo importante es cómo vamos a vivir las cosas que pasan. ¿Cómo las vamos a vivir? Cuando tenga un problema, ¿cómo lo voy a vivir? Y si una enfermedad llama a la puerta de mi casa, ¿cómo la voy a vivir? Y cuando un ser querido, el Señor lo llame a su presencia, ¿cómo lo voy a vivir? Nuestra máxima prioridad debe ser siempre amar a Cristo. Amén.